Estás en sintonía de Luxor TV y esta vez vamos a responderle varias preguntas que la comunidad está haciendo sobre muchos temas en particular. Uno de ellos es ir a público. ¿Te interesa? Pues regálame un me gusta y vamos con la información. Quiero informarles que Matt se fue al metaverso y me dijo que respondiera las preguntas de un video que hicimos unas semanas atrás acerca de Pregúntale todo a Matt. Bueno, la primera pregunta que vamos a responder es la siguiente. El CZ de Binance se pronunció que el 99% de personas perderán sus criptomonedas en billeteras propias. ¿Qué tanto de veracidad hay en esto? Bueno, te respondo de una vez. Los exchanges tienen problemas serios. Las personas están perdiendo la confianza porque el dinero que tú pongas en esas billeteras de los exchange ya no pertenece a ti, pertenece al exchange. Y eventualmente, si el exchange quiebra, pues pierdes todo lo que tenías tú en esa billetera o cartera. ¿Qué sucede? Muchas personas están sacando sus criptomonedas o token de los exchange y las están llevando a carteras frías o carteras calientes. Una cartera fría es un hardware, es una llave física donde tú depositas tus criptomonedas fuera de cualquier plataforma de exchange. Y tú tienes el control de las llaves privadas para decidir dónde envías tus criptomonedas. Una cartera fría tiene ese beneficio, te da esa seguridad. Pero el gran riesgo, ¿saben cuál es? Que se te olviden las llaves o que pierdas la cartera o que pasen las dos cosas. Si las dos cosas suceden, perdiste todo. Si se te perdió la cartera, no hay problema, puedes pedir otra y tú con tus 12 palabras de seguridad, estas claves las tienes tú guardadas en algún lado de tu casa, sobre todo preferiblemente tenerlas fuera de una computadora, de un teléfono, nada de guardarlas dentro de cualquier tipo de dispositivos, porque te las pueden robar. Entonces, con estas 12 palabras, tú puedes activar nuevamente tu billetera, aunque hayas perdido físicamente la cartera. No hay problema con eso. Puedes volverlo a reactivar. Esa es la ventaja de una cartera fría. Están las carteras calientes que se hacen desde tu dispositivo. Bajas una aplicación y almacenas en esa aplicación tus criptomonedas. Pero también hay un problema, que si esa billetera o cartera se daña o se pierde o desaparece o cierra o el sistema se cae, todo lo que tienes ahí lo pierdes. Por eso muchas personas utilizan las carteras en hardware, porque son un beneficio a la hora de la protección. Entonces los exchanges están completamente desesperados, están completamente perdiendo credibilidad y muchos de ellos van a cerrar porque lamentablemente le metieron mano al dinero de los clientes. Y esto no está bien, chicos y chicas. No des tu dinero en un exchange. Solo si lo estás utilizando para hacer trading o transacciones o porque quieres hacer algo en particular, debido a que las comisiones en un exchange son sumamente baratas en comparación de una cartera fría o una cartera caliente. Ok, vamos con la próxima pregunta que tenemos acá. ¿Qué significa que la cadena de bloques sea pública? ¿Cuál es el beneficio en particular? Es lo que entiendo con esta pregunta. El beneficio de ir a público es ponerle como un sello de certificación que diga que somos una
criptomoneda real, que diga que somos un token ERC20 real. Eso es lo que significa ir a público. Debido a que anteriormente no se había realizado este proceso, muchas personas piensan que WAN no tiene una blockchain, que no tiene una cadena de bloques. Ir a público verifica, certifica, garantiza y le dice al mundo de la criptografía: aquí estamos, somos una moneda real, WAN existe y somos de verdad. Somos un token ERC20 y estamos bajo el protocolo de Ethereum y estamos conectados a esta red principal como proyecto. Eso es lo que significa, mi amigo y mi amiga, tú que me estás viendo y que estás escuchando la respuesta de esta pregunta. Vamos con otra más. La noticia de que se desplomaron todas las criptomonedas nos afecta a la nuestra. La noticia por todas las redes sociales y las noticias de televisión. ¿Qué tan cierto es, amigo? Te informo que no todo lo que se dice por las redes sociales lamentablemente es cierto. Hay mucho food, hay mucha información negativa, hay mucha noticia por allí que lo único que pretende es que tengas miedo para que vendas ahora que el mercado está cayendo. Y si haces eso, pierdes todo tu dinero en porcentajes muy altos, sobre todo si compraste criptomonedas cuando todo estaba en la alta, y ahora como está en la bajada, muchas personas sacuden el árbol con malas noticias para que tú vendas, y eso es un grave error que las personas no deben cometer. Se compra cuando el mercado está en caída y que da miedo, y se vende cuando el mercado está en subida y hay FOMO y alegría. Entonces, mi recomendación para ti, mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, es que no le pares cuento a estas noticias. Claro que sí, el mercado está cayendo, pero esto no quiere decir que las criptomonedas van a desaparecer. Este es el mejor momento para comprar, así que aprovecha esta caída porque eventualmente no vamos a ver esto en los próximos años. Puede que todo cambie y empecemos entonces a subir. Vamos con más preguntas, más información sobre este segmento en particular de responderle a la comunidad sus inquietudes. Ok, y tenemos aquí una en ruso. Vamos a poner el traductor para ver qué nos dice este socio. ¿Qué tipo de empresas VIP se está organizando que podrá intercambiar WAN, BTC y otras criptomonedas? Mira, déjame decirte, no tengo ni la menor idea qué tipo de empresa se puede estar organizando para hacer esto. Pero lo que sí te puedo decir es que una vez que WAN sea pública, muchas compañías se van a dar cuenta de que existimos y van a querer entrar a nuestra comunidad. Entonces, el corporativo va a tener que tomar una decisión con quién hace negocios. ¿Ok? Porque eso va a suceder en un futuro. Vamos con más preguntas. Dice, ¿cuándo tendrá la subida de precio de la moneda WAN? Bueno, esta es una pregunta que yo te voy a decir algo. Yo me la estoy haciendo todos los días y yo tengo un cálculo que el precio puede oscilar desde los 59 euros en adelante hasta llegar a los 100 euros. ¿Por qué no? No lo sé en realidad. Pero vamos a esperar en Vietnam porque una vez que anuncien la cadena de bloques a público, tenemos que marcar un precio. Y el precio que se marque allí va a ser el precio de mercado a público. Va a ser el precio que va a decir WAN va a salir con este valor a público. Hey, cuidado, nos sorprende y salimos con 100 euros. La compañía no ha dicho nada a este momento porque hay un cambio interno que se va a hacer dentro de la plataforma. Y el cálculo de medición que hacíamos antes a través del grado de dificultad, eso era un sistema que funcionaba de forma privada. Pero ahora, al ir a público, el corporativo tiene que ponerle un precio a esta moneda. Y una vez que le pongan el precio a la moneda,
ya el mercado entonces va a empezar a calibrar su valor y ya no va a depender de nuestro sistema interno, sino de un sistema público, y el valor lo define el mercado. Vamos con más preguntas. ¿Cuándo sale el One Voyage? El One Voyage va a salir en el mes de febrero. Vamos con más preguntas. Pregunta para Matt, ¿cuál es el suministro total de token de One? Hasta donde tengo entendido, el suministro total de token es de 250 mil millones de token RC20 One. Esa es la cifra que yo tengo. El 40% lo tiene la comunidad, que son alrededor de 100 mil millones de token. Eso es real. Esa cifra del 40% es real y es muy poderosa para el proyecto. Vamos con más preguntas. Dice aquí Luis Alberto, sí, quiero saber cuándo puede uno comercializar la moneda. Yo te voy a decir algo, lo puedes hacer ya. Ahora mismo tú tienes tu moneda de forma privada. ¿Quién quita que tú consigas a alguien por ahí que la quiera? Le abres una cuenta, se la pasas y arreglas algo con esa persona. Si tú quieres hacerlo de forma automatizada, que sería a través de un exchange, eso todavía no viene. Vamos con más preguntas. ¿En qué mes de este año comenzará a funcionar completamente One Voyage? Ya lo dije, que en el mes de febrero. ¿Cómo será la monetización en DealShaker para los comercios que reciben One y cuándo darán inicio a ello? Bueno, déjame decirte que para esta información, una vez que la moneda sea pública, vamos a poder tener más claridad al respecto de este asunto. Y yo pienso que en Vietnam nos van a decir claramente cómo va a ser este proceso, porque hasta donde yo tengo entendido, lo que se pretendía era que una porción de esos buen recibidos los comerciantes pudieran intercambiarla, pero ahora, como la moneda va a ser pública, las reglas del juego cambian, así que hay que esperar a ver qué sucede. Vamos con más preguntas. Aquí tenemos una pregunta interesante que dice así: abrí varias cuentas con un mismo email. Se me ha reactivado una sola cuenta. ¿Cómo debo hacer para reactivar las otras cuentas asociadas a ese mismo email? La pregunta es muy buena y te tengo que informar que es muy simple. La compañía reorganizó todo hace ya varios meses atrás. Y el propósito era que con un solo correo tú pudieras tener acceso a todas tus cuentas. Pongo mi ejemplo, yo tengo 21 cuentas y yo puedo ver todas mis cuentas dentro del back office. Es muy simple. Vas a la esquina que está del lado izquierdo y justo allí le das un clic y te va a bajar un menú. Y en ese menú están todas tus cuentas. Esa es la forma más rápida. Le das un clic y vas a entrar a la cuenta de tu preferencia y allí vas a poder ver todas tus monedas. Vamos con más preguntas. Pregunta a Matt: cuando One salga público en OneForex, ¿se podrá intercambiar con otras criptomonedas? ¿O cómo se realizará el intercambio? ¿Habrá algún porcentaje para intercambiar y de cuánto será? Tengo que informarte que cuando One salga a pública, y quiero aclarar esto, no va a haber un exchange. Y esto no quiere decir que no vaya a existir más adelante un exchange. El primer paso es ir a público, que la comunidad mundial nos vea que somos una criptomoneda. Esto se va a poner interesante porque una vez que la moneda sea pública, tú la puedes vender. Porque eso es lo que significa ir a público, que todo aquel que tenga One va a poder hacer un negocio de P2P sin necesidad de un exchange. Vas a poder pasar esa moneda a quien tú quieras. Ya construir y minar esta moneda de forma privada se acaba, porque va a ser muy complicado y el grado de dificultad va a ser muy alto y va a ser muy costoso minar esta moneda. Para el que entró hace muchos años atrás o hace pocos meses, donde existían los triple split,
aprovecharon la oportunidad de su vida. El que tenga su One ahora tiene un poder consigo, una tecnología consigo, y ya decide si quiere pasarle esta tecnología a otra persona a través de una negociación que quieras hacer en un P2P o esperar un exchange que eventualmente cuando salga lo vas a poder utilizar y lo vas a poder intercambiar. Pero de momento sale la blockchain a público, no quiere decir que el exchange va a salir de una vez. No, señores. Hay que esperar que se anuncie primero en Vietnam y ahí ellos nos dirán cómo va a ser el proceso y cuándo va a ser. De momento, una vez pública la blockchain, tenemos el beneficio de que somos una moneda ya abierta, que todo el mundo la puede ver y puede verificar de que es real. Eso es lo más importante. Vamos con más preguntas. Preguntas para Matt, dice. Pregúntale a Matt cómo la compañía logrará un balance entre la oferta y la demanda de One en el exchange, teniendo en cuenta que muchos socios están ofertando sus One, de dónde o cómo saldrá la demanda. Bueno, vamos a ver qué dice la misma comunidad que responde aquí. Cuando la empresa decida sacar el exchange, que me imagino será lo último, dice Juan José, One tendrá usabilidad y será tan atractivo que querrán cambiar sus otras criptomonedas por nuestro One. Más abajito, Cristian le responde a ese usuario: qué buena pregunta. Tengo entendido que no dejarán cambiar todas las One, pero la compañía debe de permitir dejar cambiar 50 o 100 cada cierto periodo, sabiendo que en un exchange habrán muchas personas no dentro de la compañía que quieran tener One también. Y bueno, acá tengo una última pregunta que vamos a responder. Dice acá: muy buenas noches. ¿Cuándo saldrá realmente al comercio público el One? Tengo que informarte que el One se va a anunciar su cadena a público para el mes de febrero del 2023. A mediados del mes en Vietnam se va a realizar un evento donde van a anunciar esto. El ir a público no significa que One se pueda intercambiar por otras criptomonedas ese mismo día. Va a tomar un proceso, se va a anunciar la cadena a público, el Block Explorer va a permitir saber cuando tú haces una transferencia de una cartera pública a otra cartera pública, porque esto implica ir a público, que todas tus transacciones se puedan ver libremente y transparentemente en el Block Explorer de One Ecosystem. Esto nos indica que ir a público conlleva una responsabilidad. Pero una vez que tú transfieras tu moneda a otro ser humano porque le interesó el proyecto, porque vio todas las novedades que tiene, todo lo que pueden hacer, y dicen: ¿cómo puedo conseguir esas monedas? Porque muchas personas van a preguntar: ¿cómo puedo hacer para conseguir las monedas? Y tú le dirás: yo las tengo. ¿Tú quieres? Aquí te va y arreglamos algo. Así es al día de hoy. Todo el que tiene Bitcoin y muchos Bitcoin puede decirle a otra persona que los quiere: yo quiero Bitcoin, ¿cómo los consigo? Yo tengo. ¿Quieres? Esto es lo que vale en el mercado. Este es su valor. ¿Te interesa? Sí. Bueno, hagamos un negocio. Y de eso se trata parte de lo que es intercambiar y hacer trading con criptomonedas. Lo puedes hacer a través de una plataforma automáticamente o lo puedes hacer manualmente a través de un P2P. Y esto es vital que lo entiendas porque para allá va One Ecosystem, a transacciones P2P, de punto a punto. Bueno, señores y señoras, eso ha sido todo por hoy. Será entonces hasta un próximo video programa. Nos vemos.